mundo, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. ¿Y qué es lo último? Lo último es que el Tribunal Supremo aparentemente está discutiendo en este momento lo que va a pasar, cuál es el futuro de la petición de organizaciones periodísticas relacionadas con las grabaciones de la vista virtual que hubo en el caso de violencia doméstica contra Miguel Ocasio y que cobró la vida más tarde, un mes, poco menos de un mes, de Andrea Ruiz Costa. Importante para las determinaciones de información pública en Puerto Rico que el Tribunal Supremo esté yendo sobre ese asunto. Vamos a hablar de la filtración que aparentemente tuvo un periódico de circulación general que hasta el momento he confirmado con la rama judicial, el oficial de prensa de la rama judicial, Daniel Rodríguez, no hay ninguna resolución del Tribunal Supremo, pero se ha filtrado lo que el Nuevo Día dice que tiene como de buena fuente que hay una división, que están divididos allí en el Tribunal Supremo con relación al asunto de hacer públicas esas grabaciones. Vamos a hablar también de lo que es el tranque entre el Ejecutivo, Pedro Pierluisi, y el Legislativo. Por un lado, la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, dice que no va a proponer la confirmación de Larry Selhammer, secretario de Estado designado, porque el Ejecutivo no le dio paso a la resolución para que se enmendara a nivel del contrato de Luma, que ayer tuvimos una buena conversación con una de las empleadas que está siendo movida hacia el sistema de retiro. Ella es celadora y la quieren supuestamente trasladar a ser mensajera del sistema de retiro si no acepta quedarse con Luma. Negociación que todavía está en veremos porque ella nos confirmó, Waleska Mas Quiñones, que no ha tomado una decisión. Vamos a hablar sobre eso y definitivamente sigue cobrando importancia en términos de lo que ha ocurrido en la investigación de el caso de Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, quien cobró notoriedad pública cuando uno de sus implicados hasta el momento está siendo acusado por las autoridades federales, es el boxeador Félix Verdejo. Pero antes, compartan todos nuestros contenidos a través de las plataformas web, sus correos electrónicos y otros. Bonitaradio.net recibe donativos allí a través de PayPal y tarjetas de crédito para este proyecto periodístico. También lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21 recibe cheques o giros postales a través del correo PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Que estamos en todas las redes y plataformas virtuales. Bonita-radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Y gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la Cooperativa de Vega Alta y Abraham Rosa, allí en el área de Toa Baja y Bayamón. Bonitos días a todos. Gracias Ruby Rosom, gracias Carmen López, gracias a la diáspora puertorriqueña por siempre estar por ahí. Recuerden, a esta hora también estamos en la red informativa a través de todas las estaciones que componen la red, entre ellas Radio Éxito, Radio Grito en Lares, Radio Cumbre en Orocovis, Utuado, toda la faja del Gigante Dormido, el norte del país hasta llegar al oeste, Aguadilla, Moca y Mayagüez. Allí estamos, hablando desde el periodismo y discutiendo los diferentes temas importantes que circulan hoy. Dicen Carmen Mercado Rivera, esa niña sí tiene agua en los pulmones. A rayo, ¿de qué tú hablas, Carmen? No, estoy aquí. Y así lo demuestra en la necropsia. Ya estaba viva cuando la tiraron a la laguna. Así es asfixia por inmersión. Vamos
vamos a hablar primero de lo que ayer decidió el Instituto de Ciencia Forense, la doctora María Conte, que es, hasta el momento no se va a hacer público por ser una investigación en proceso. Es algo que la doctora Conte lo ha hablado con mucha honestidad desde el día 1 en que está allí nuevamente en el Instituto de Ciencia Forense. Lo hizo en el caso de asesinato de una mujer en Río Piedras, y es no hacer público lo que dicen las autopsias en determinados momentos en que la investigación está en curso. En el caso de la mujer asesinada en Río Piedras, lo hizo alegando que hasta ese momento la policía estaba manejando información con un sospechoso y lo que tenía ante sí no era el resultado de la autopsia, sino la prueba de ADN que iría a establecer si la persona sospechosa era, en efecto, ese material genético le correspondía a ese sospechoso. Yo creo que en este caso, la doctora Conte, que no deja de hacer lo que ha hecho en otros, también atiende a una solicitud de las autoridades de Estados Unidos en la isla. Y es que el caso de Félix Verdejo, en términos de la investigación criminal, se dilucida hasta el momento en esa jurisdicción. Como sabemos, esto es una historia de asesinato, una investigación criminal que data del pasado jueves, cuando esta joven, Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, desaparece. Y es su familia, específicamente su hermana, la que comienza una búsqueda y una alerta a través de las redes sociales. Y ahí comienza a tener participación los diferentes componentes del sistema de justicia. Cuando yo digo que la doctora Conte puede estar atendiendo, en efecto, a ese reclamo de las autoridades federales, es que fíjense que las autoridades federales siempre quieren ser más herméticos que nadie en el manejo de las informaciones que tienen durante sus investigaciones. Sobre todo en un caso que desde el día 1 se alega, y fíjense que es el colega Miguel Rivera Puig y la colega Melissa Correa los que traen la atención de que las autoridades federales tienen a un testigo que solamente quiere hablar con ellos. Y eso coloca a las autoridades federales con un protagonismo distinto en el manejo de la información que siempre lo han tenido versus la policía de Puerto Rico. Porque el problema de este caso, y digo problema un poco, quizás una palabra cliché, es que en efecto la policía de Puerto Rico se mueve y comienza a establecer la búsqueda de Keishla Marlene cuando se dice que está desaparecida, habiendo salido de su casa a las 7 de la mañana, y es la madre quien ubica a Keishla en una alegada conversación. En ese momento sale de su casa para reunirse con Félix Verdejo, con quien mantenía una relación por los pasados 10 años. De ahí a que las autoridades federales entren, parecería que por lo único que entran las autoridades es porque tienen ese testigo presencial, que en determinado momento se dijo que era un testigo que estaba dando la información, pero no se había ubicado en la escena. Y después supimos a base de la denuncia que en efecto estaba en la escena y es co-conspirador, como lo pueden llamar esas propias autoridades. Hoy, después de ayer saber que hay una autopsia que revela la causa de muerte, hoy los colegas del Vocero vuelven a establecer que tienen información de que los hallazgos de la autopsia practicada por la patóloga Rosa Rodríguez revelan que Keishla murió por asfixia por inmersión,
que su mandíbula estaba fracturada y que presentaba otro golpe de contundencia en la nariz y que lo que le inyectaron fue una mezcla de heroína y fentanilo. Cuando el cuerpo de Keishla, que estaba embarazada, fue lanzado en la mañana del pasado jueves desde el puente Teodoro Moscoso, amarrado con 2 bloques, se presume que estaba inconsciente pero viva, por lo que la causa directa fue la asfixia por inmersión. Eso, para mí, es relevante por 2 asuntos. Primero, porque estaríamos viendo en términos de la investigación que las autoridades federales tienen un testigo que pueden corroborar en ciertos extremos, con esa autopsia. No olvidemos que ese testigo, o por lo menos las denuncias traídas por el agente del FBI cuando hace su relato ante el magistrado, que lo deja establecido en ese documento que se conoce como 302, que es la conversación que tiene el agente con su testigo y que más tarde le presenta al magistrado para poder poder tener esa persona arrestada bajo custodia sin haber ido a un gran jurado. El testigo estableció que hubo un golpe de parte del entonces boxeador y sospechoso Félix Verdejo al rostro de Keishla. Que hubo un golpe. Y que después de ese golpe, cuando la joven aparentemente estaba noqueada o inconsciente, se procedió a inyectarle una sustancia que habían comprado allí en el residencial Luis Llorens Torres. Sigue en términos de la contundencia de esa primera manifestación pública que tenemos a base de esa denuncia, estableciendo el otro extremo de que se ata de manos y pies, tiene 1 o 2 bloques y de ahí se lanza. Ahora bien, yo siempre dije que uno de los extremos que me parecía más interesante sin resolver en términos de esa denuncia era el alegado disparo que se le hizo al cuerpo una vez estaba en la laguna. Porque la alegación es que el cuerpo de Keishla se lanza desde uno de los extremos del puente. Si no hay en este momento, a base de esa autopsia, la posibilidad de que haya el cuerpo tenga algún orificio de bala, etcétera, no necesariamente coloca al testigo en un problema de credibilidad ante lo que le dijo a las autoridades federales tan temprano como quizás entre el viernes y el sábado, porque esta persona aparentemente le llega a las autoridades federales el viernes. Y por ahí es que empieza a romperse, o esas son las posibilidades que podría tener una defensa tratando de establecer la credibilidad de ese testigo participante. Lo que dicen los colegas del vocero es que en efecto los hallazgos corroboran las versiones atribuidas al testigo. El testigo señala que el boxeador Verdejo se había citado con Keishla para hablar en su guagua Dodge Durango. Eso es lo más importante de esta terrible historia. Que hay, desde que Félix Verdejo supuestamente habla con esta persona 2 días antes de que intervenga a Keishla el jueves en la mañana, tiene toda la planificación hecha de lo que va a pasar ese día. Porque fíjense que no sabemos hoy cuándo se compró
sustancia que le inyectaron. Pero para haberla tenido el mismo día, el jueves en la mañana, cuando se alega que ocurre todo, tenían no solamente que haberla comprado, tenían la jeringa, etcétera, etcétera. Y esta persona supuestamente fue contactado por Félix Verdejo el lunes 26. Y la joven desaparece el jueves 29, 27, jueves, lunes 27, 21, exactamente. Increíble. Sí, es una historia que sigue siendo demoledora para todos los efectos emocionales del país que está manejando la información que ubica a Félix Verdejo en toda esta trama que, como dice Betsy Suárez, tanta crueldad, demasiada hazaña en un asesinato y demasiada planificación. Y en este punto quiero traer lo que también me parece heroína y fentanilo, exactamente. Importante traer en el manejo de la información pública, que fíjense que va a ser interesante cómo de esta cobertura y de este análisis que estamos haciendo de lo que posiblemente diga esa autopsia y la versión de ese testigo presencial. Es también lo que es importante a la investigación y a la información pública que está saliendo con relación a este caso, como también se han traído versiones, por no decir fantásticas, novelescas, de la posible intervención y participación de otras personas en este caso. Y para eso, en efecto, se prestan las redes sociales, pero sobre todo con personas que tienen interés de mover la discreción de esos consumidores de las redes sociales a dudar de la posibilidad de lo que hasta hoy son los documentos públicos, que son las denuncias que se le radicaron a Félix Verdejo por su participación en este asunto. Y yo ahí quiero traer lo que me parece increíble, que la gente pueda estar tirándole la toalla a un Félix Verdejo con teorías tan fantásticas como puede ser que Félix Verdejo tenga daño cerebral. Yo había escuchado de todo, amén de la participación que quieren traer, que no sabemos hoy si es así o no, de la esposa de Félix Verdejo, que la ubican en diferentes áreas para haber sido ella. Bueno, independientemente de eso, el asunto de que Félix Verdejo, por haber sido boxeador, tiene daño cerebral, mire hasta dónde llega la imaginación de la gente o de quien quiere mover la discreción a favor de Félix Verdejo. Y por eso se metió en esta conspiración de la que está acusado para asesinar a la mujer que estaba embarazada de él. Eso nada más habla mucho de quienes podrían estar utilizando las redes para cambiar la versión que hasta ahora es pública con evidencia, por lo menos documental, de que ese testimonio fue ante un magistrado federal y el magistrado entendió que había que arrestar a esta persona por el carjacking, secuestro, que resultó en la muerte de esta joven. Yo creo que tenemos que llamar la atención de que, como dice Ivonne de Los Ángeles Maldonado, puede ser una gran cortina de humo. Tal vez el peso de un solo bloque no era suficiente, dice Robert Baldwin. Así matan los mafiosos sin ninguna compasión y sin remordimiento. Qué horrendo crimen. Nadie merece morir de esa manera. Gracias, Mili Rodríguez, por tu apoyo y tu comentario. ¿Y qué opinaba el mensaje de Tomás Rivera Chats? Wow, el mensaje de Tomás Rivera Chats, que está en el closet desde que perdieron las elecciones el pasado mes de noviembre. No solamente me parece que es la incapacidad de un político de traer un mensaje coherente en un momento de crisis
como es la crisis de salud pública que vive el país, no solamente por la pandemia, sino por la violencia machista. Es la utilización de las redes como instrumento de propaganda y demagogia para favorecer a un partido político que está en precario, cuando los fundamentalistas religiosos decidieron no votar por ellos. Aun cuando entre esos 405,000 tiene que haber fundamentalismo religioso votando por el PNP. O sea, es el colmo de utilizar el dolor de una familia, de 2 familias, de 3, de todas las familias que en Puerto Rico se sentaron a reflexionar sobre cómo fue que mataron a esta joven en el caso de Keishla y a Amanda Ruiz Costas en el caso de esta joven ponceña. Análisis que vamos a hacer porque fíjense que también tiene que ver hoy con los elementos de información pública y divulgación de lo que pasó en el tracto de esa investigación que le costó la vida a esta joven. Así que sobre Tomás Rivera Chats, es increíble que en el momento que vive el país esté solamente pensando en hablarle a las huestes que se fueron del PNP porque ellos no fueron lo suficientemente fundamentalistas religiosos y se fueron a votar por Proyecto Dignidad. Sí, eso a mí me parece una vergüenza en términos de sus manifestaciones. Totalmente de acuerdo con los últimos cartuchos, dice Débora, claro. ¿En qué cambia el que él fue presionado? Fue un terrible crimen, que se pudra en la cárcel. Dice Sara Meléndez. Todos los que participaron desde el que la citó, él consiguió la droga, la golpeó y la arrojó a la laguna. Todos son culpables y deberían pagar. Félix Verdugo, quien tiene que pagar con cadena perpetua su crimen, dice Celines. Mi padre fue boxeador, dice Cintia, y nunca mató a nadie. Esa excusa barata no tiene sentido. De ser así, hubiesen eliminado el boxeo como deporte. Hay también toda un análisis o una crítica en este momento porque hay diferentes elementos del sector cultural puertorriqueño que hizo un anuncio con los guantes de boxeo y están planteando que esto está estigmatizando de alguna manera por ser Félix Verdejo boxeador, estigmatizando el deporte en términos de la posibilidad que lo manche de alguna manera en términos de que fue un boxeador quien asesinó a Keishla. Y esa también es una teoría que estamos viendo a través de las redes. Yo confieso que vi el anuncio, no me pareció que podría llegar hasta allá. Quizás en términos de los que se ubican desde el escenario deportivo, me encantaría escuchar, y no he escuchado, no he hablado con él, a Rodrigo Otero Goico, nuestro colega que atiende el asunto de deportes en Bonita, hablar de ese asunto, pero es de lo mucho que se baraja. Fíjense lo más importante alrededor de todos estos temas que se ha propuesto en la discusión, lo que produce información y contenido alrededor de estos casos. Y de ahí, entonces vayamos a lo que sí nos parece que está interesantísima en términos de la discusión pública de la posibilidad que el Tribunal Supremo resuelva en contra de la difusión de la información pública ese planteamiento que le está haciendo el Overseas Press Club de que haga público todo lo relacionado a las vistas, a la vista virtual que tuvo la petición de orden de protección y acusaciones en contra de Miguel Ocasio en favor de Amanda Ruiz Costas, que sabemos que perdió la vida a manos de este asesino confeso, luego de que sufriera acoso y estuviera por lo menos en 2 ocasiones ante los tribunales tratando de conseguir una orden de protección. Lo primero que tengo que decir con relación a ese asunto es que hay un caso, toda la controversia se da
porque no solamente el Overseas Press Club le hizo una petición formal a la rama judicial de que se divulgaran esos contenidos, sino que también el colega Oscar Serrano lo hizo inicialmente el lunes pasado, sin acudir al tribunal, pero en una petición de entréguenme la información. Lo que entendemos es una información pública. Todo esto en el contexto en que en el fin de semana, cuando salieron a relucir las informaciones de que Amanda Ruiz Costas había ido al tribunal en 2 ocasiones, la primera vez el 25 de marzo, en 3 ocasiones, y más tarde, el 26 de marzo, no habría conseguido que la juez Ingrid Alvarado Rodríguez le diera una orden de protección en contra de Miguel Ocasio, un guardia de seguridad de un centro comercial en Cupey, con quien ella mantuvo una relación y finalmente, después de dejarse, este hombre la acosaba, la amenazaba, etc. Cuando la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, llamó la atención el fin de semana de que iba a haber una investigación y se comprometía como rama a que hubiera una investigación de lo que pasó en el caso de Amanda, inmediatamente comenzaron los pedidos de información y el juez Ricardo Marrero, administrador del Tribunal de Caguas, donde opera la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez y las otras juezas que atienden los casos de violencia doméstica, emitió una orden protectora. Fíjense qué interesante, una orden protectora, estableciendo que el que divulgara el contenido de las grabaciones de esa vista que él a su vez, y que el tribunal a su vez le había entregado al Departamento de Justicia y a la... Es Amanda, perdón, dije Andrea, perdónenme. Amanda Ruiz Costa. La fiscal Melissa Vázquez dijo que no le podía entregar el audio a la prensa porque el juez Ricardo Marrero habría emitido una orden protectora para que todo el que divulgara ese contenido iba a ser encontrado incurso en desacato. Y vamos a empezar por ahí. Es Andrea, lo dije bien, perdón. No me confundan, que bastante confundida estoy ya de tantas informaciones. ¿Por qué el juez Ricardo Marrero dice que la información que le entrega al Departamento de Justicia es una información que se da en el contexto de lo que se conoce como el sumario fiscal? Esa información que usted tiene, que usted fiscal tiene, para encauzar y comprobar y traer evidencia que sostenga los delitos por los que se acusa a alguien. Que yo sepa, y aquí es que viene mi pregunta que me está dando en la cabeza desde ayer. La investigación que sostiene la rama judicial es una investigación administrativa. Una investigación que va a establecer si la jueza y el sistema funcionó como debía de funcionar ante el requerimiento y la petición de una víctima de violencia doméstica. Que yo sepa, aquí no hay ninguna investigación criminal. Que nos corriga entonces el Departamento de Justicia si está investigando a nivel criminal a los elementos de la rama judicial que todos estuvieron involucrados en este caso. Vamos a empezar por ahí. Dice Juan Carlos Olmeda, los jueces imponiendo mordazas para que no se descubran los trapos sucios que hay en los tribunales.
Entonces, finalmente, no solamente el juez Ricardo Marrero impone esa mordaza, que volvemos, que me expliquen por qué se tiene que tratar esto como si fuera la información que un fiscal tiene para probar su delito en contra de un imputado. Por otro lado, si es público, y fíjense como aquí entonces vamos a establecer el paralelismo entre el juicio público, entre la vista pública. La regla 23, la vista preliminar es pública. Hablamos de por qué la vista de arresto podría ser pública. Y de hecho, no se establece pública en términos de el uso y costumbre, exclusivamente porque allí no se presenta necesariamente prueba de un lado ni de otro. Que es interesante el planteamiento que estamos viendo en este contexto de los casos de violencia doméstica. La jueza es familiar de Dalmau, dice Ruby Rosso. Entendemos que es la cuñada, la esposa del hermano de José Luis Dalmau, presidente del Senado. Y entonces, el Tribunal Supremo, que dijo que iba a remover a las juezas que ven los casos de violencia doméstica de esa posición, no está diciendo que la suspendió de empleo y no de sueldo. Están diciendo no van a haber casos de violencia doméstica en lo que nosotros investigamos. Pues ¿por qué no podría ser público ese audio cuando en efecto nosotros atendemos a los juicios públicos y así mismo los establecemos? Son públicos, tenemos los audios, vamos ante el tribunal cuando podíamos ir porque no había pandemia, tomamos nota, le informamos al país, el efecto es el mismo. Por un lado. Por otro lado, el tribunal está diciendo en la discusión que supuestamente tiene ante el Tribunal Supremo que hay 5 jueces que votarían en contra y 3 jueces que lo harían público. ¿Qué está planteado aquí? La posibilidad de que la jueza, de que los tribunales, de que la rama quiera seguir insistiendo en el secreto de las investigaciones, en muchos casos éticas que tienen, en muchos casos criminales, porque también hemos visto que hay asuntos como los de Luzgardo Acevedo en Aguadilla, que le costó la posición a un juez y que en efecto se hablaba de imputaciones criminales. Quieren seguir atendiendo el asunto desde la secretividad. Que le den gracias a Dios que ya los medios tradicionales y los que no tenemos la capacidad todavía económicamente para hacerlo, no tienen una persona allí como lo había antes, hace 10, 15, 20 años. Que iban de pasillo en pasillo de todos los tribunales para fiscalizar, como debemos hacerlo los periodistas, lo que está haciendo el Poder Judicial. ¿Y por qué ahora de tantos medios no podemos atender lo que es en la esfera pública lo que podríamos hacer si hubiéramos ido a la vista? Decir si la juez dijo que tenía prisa, si la juez no quería escuchar el argumento de la víctima, si no quería escuchar el argumento del policía y de la investigación, cómo se completó para llegar allí y pedir una orden de protección. ¿Qué podría estar dilucidando ese Tribunal Supremo? Exclusivamente la preocupación de que el país se entere cómo los jueces están atendiendo las vistas. Ojo, algunos jueces, porque vamos a ver cuando esos audios salgan, el de la actuación de una jueza. No podemos pasar la tabula rasa de que todos están haciendo lo mismo. O le va a ir a cuestionar cómo está administrando Ricardo Marrero la administración de el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, con la posibilidad de que la juez haya tenido o no prisa a las 5 de la tarde cuando estaba haciendo una vista virtual en su casa. Todo eso es importante. Y yo creo que es lo que está en juego aquí. Y el Tribunal Supremo, yo creo que también debe saber que hace mucho tiempo
el país también está vigilante de lo que pasa en los tribunales de Puerto Rico sobre la base de esto mismo, de que las investigaciones duran años. Años. Ahí está la investigación ética de Tata Charbonnier. ¿Cuánto no duró la investigación ética de María Milagros Charbonnier, que en su momento el Tribunal Supremo le dijo que había sido deshonesta en el manejo de la información que tuvo ante sí en un caso con un cliente de escritura? ¿Cuánto tiempo? 7, 8 años. Después que está acusada en el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo concluyó su investigación ética. Pero el policía dijo que es uso y costumbre que esos casos se ven deprisa y recalcó el hecho de no haber fiscal disponible. Sí, Lourdes Ríos, y yo lo he dicho, no necesariamente tienen que estar los fiscales de frente. ¿Qué? ¿Que los tribunales necesitan un fiscal para creerle a la víctima? ¿Que los tribunales necesitan el elemento del Departamento de Justicia para traer lo que puede ser el nerviosismo de esa víctima que está relatando a nivel virtual lo que está ocurriendo con este hombre? Realmente yo no sé qué va a pasar en el Tribunal Supremo. Lo que dice hoy el periódico El Nuevo Día habla que diferentes fuentes de información establecen que han habido grandes discusiones entre los jueces asociados Rafael Martínez, Mildred Pavón Charneco, Eric Kolthoff, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón, el ala de la mayoría ideológica del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo, que solamente deja fuera a Luis Estrella, que estaría votando con la minoría, Maite Oronoz, y los jueces asociados Ángel Colón Pérez y el juez Ángel Colón Pérez. Supuestamente, estos tres votarían a favor de hacerlos públicos y la otra mayoría, componentes de la mayoría ideológica, votarían en contra. Aunque el Supremo tiene 9 posiciones, en este momento hay 8 porque no se ha llenado la vacante de la jueza Anabel Rodríguez, exactamente. Desde diciembre. Eso es otro problema que tiene el Ejecutivo. Supuestamente la deliberación se dio en respuesta a una petición hecha por el Overseas, quien dijo en un recurso presentado, organización que dijo en un recurso presentado ante el Supremo, que el interés apremiante por conocer lo acontecido, sobre todo en la vista de causa para arresto del martes 26 de marzo, en la que Ruiz Costas, de 35 años, denunció ante la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez ser víctima de un patrón de acoso y amenazas de parte de su pareja, Miguel Ocasio. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las 3 instancias son importantes, pero la instancia en que la jueza denegó la orden de protección y denegó la acusación en contra de Miguel Ocasio es fundamental. No solamente a la investigación que allí se hace en el tribunal que le costó la vida a esta joven, sino porque hay un asunto de establecer si se hizo o no se hizo lo que se tiene que hacer en estos casos. Si había o no la cintila de evidencia para que esa juez encontrara causa contra este individuo que terminó saliendo a la calle y matando a esta joven. Y aquí hay una pregunta fundamental. Los agresores, además de toda la psicología que hay detrás del agresor doméstico, del agresor machista, está el asunto de me delataste en público, trataste de hacerme daño, fuiste al tribunal para que me acusaran. Todo esto son elementos importantísimos. Yo creo que lo que se impone hoy es que la rama judicial hile finito, porque así como el Ejecutivo tiene una crisis puntual por su trabajo a lo largo de los años, así como el legislativo, la institución judicial,
la rama, también tiene un grave problema de confianza del país. Y yo creo que todos estos elementos deberían estar bien en la mente de los juzgadores a la hora de sentarse a dilucidar allí en la curia, allí como curia, si hay derecho o no de que la gente sepa qué pasó en esa vista. Claro, totalmente de acuerdo, la juez tiene un derecho. Para eso estamos. Pero el país también tiene derecho a saber. Interesante propuesta. Tan joven y esa jueza, me atrevo a apostar que su prematuro ascenso a la judicatura no se debió a su conocimiento ni a su experiencia. Fue más bien un ascenso partidista, dice KM Rivera. Por eso es que tenemos batatas mediocres como esta impartiendo una falsa justicia. Esta señora desconoce qué deberían hacer es atender de manera presencial a los ciudadanos. Exijo su renuncia, dice. Fue otra juez la que atendió el caso, no Marta Acevedo. Aquí hay 2 instancias, 2 jueces, 3 procedimientos. La última juez, Ingrid Alvarado Rodríguez, vio el último extremo. La primera juez, entendemos, y déjenme buscar el nombre, que ni siquiera lo quiso ver. Ese sí es otro problema. Soraya Nieves es una, Evian Mártir Hernández, pero Evian no tuvo nada que ver en esto. Sonia Nieves es la primera juez que la interviene. La última fue Ingrid Alvarado. Como si eso de los fiscales fuera la gran solución. Es una pantomima. ¿Qué tal si la solución real es despolitizar al tribunal? Gracias, Gabito, por ese comentario. Lo de los fiscales, para mí, ¿qué pasó y cuál era su actitud? Es importante, claro, súper importante. De Ileana Rodríguez Félix, pues perdóname, Marta Acevedo. Creo que el de Ileana Rodríguez Félix, si estás hablando del de diciembre, estoy segura que ese lo vio y Evian Mártir. Hernández, que es la nieta del fenecido expresidente del Senado, Miguel Hernández Agosto. Sí, la política partidista tiene mucho que ver en la capacidad o incapacidad, competencia o incompetencia que tengan los jueces que están postulando hoy en los tribunales. Y como último, yo creo que tenemos que hablar de lo que está pasando entre el legislativo y el ejecutivo con relación al contrato de Luma y lo que amenaza con dejar fuera a Larry Selhammer. Larry Selhammer, esa gente que tanto ubica en el escenario positivo del Partido Nuevo Progresista como político, vicepresidente del Senado, que está designado como secretario de Estado. ¿Y por qué Luma? Porque hoy el representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, el que hiciera la investigación sobre el contrato de Luma tan temprano como el pasado mes de enero y que culminó, en pasado mes de febrero y que culminó al principio de abril, le dijo al Ejecutivo: yo quiero que se cuelgue a Larry Selhammer. Si no se atienden estas enmiendas al contrato de Luma para proteger a nuestro pueblo, para evitar que nos aumenten la tarifa eléctrica por ese contrato, para evitar que se ponga en riesgo el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, para proteger los derechos de los trabajadores, mi petición a los compañeros en la Cámara es que colguemos el nombramiento de Larry Selhammer. No olvidemos que aquí está en contexto lo que es una crisis para el gobernador Pedro Pierluisi y tiene que ver con que tiene serios problemas para que le confirmen y le pasen juicio sobre el gabinete que ha estado designando desde el pasado mes de diciembre. ¿Por qué? Porque parecería que el Ejecutivo, mayoría pluralista entre el Partido Popular Democrático, que tiene una simple
y la intervención o la participación de Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad han pensado en que por ahí es que vienen los tranques para lograr establecer alguna agenda como es la reforma laboral, la eliminación o las grandes enmiendas a la reforma laboral, la ley electoral, o sea, la reforma electoral del pasado mes de junio, etcétera. Y esa parece ser la ficha del tranque. Pero importante es, si no el más importante, el nombramiento del secretario de Estado. Porque aquí es donde podría provenir, una vez más, el conflicto que tuvo Ricardo Rosselló Nevares cuando no tenía secretario de Estado y el orden sucesoral cuando el país le pidió la renuncia a través de las diferentes protestas y manifestaciones sociales que se dieron en el 2019, específicamente en el verano, provocaron su renuncia y le tocó al Departamento de Justicia, a la entonces secretaria Wanda Vázquez Garcet, ser la gobernadora sucesoral por virtud de ese mecanismo constitucional. ¿Qué tiene que ver Luma con fuentes fluviales? Dice Ivonne Padua. No sé a lo que te refieres. Fuentes fluviales era el nombre antiguo de la Autoridad de Energía Eléctrica hoy. Lo que tiene que ver Luma es que Luma sería el primer privatizador de la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica como la conocemos hoy. Y lo que está diciendo Pedro Pierluisi es que no importa qué, Luma va a ser el privatizador de esa primera fase y que el 1 de junio sería ya estaría en efecto esa privatización parcial. ¿Por qué? Porque así lo dispuso el contrato que tuvo ante sí el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, que anunciaron con bombos y platillos sin ningún problema. Y ahora sabemos, después de la investigación, que tiene lo que se había denunciado en algún momento por parte de los diferentes sectores del Departamento de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tienen que ver con hacia dónde la permanencia de los empleados, la capacidad de Luma de absorber a una empleomanía que tiene unos derechos adquiridos, si los pierden o no los pierden. Pero sobre todo, en un contrato que fue negociado para si en medio de una crisis, como puede ser un huracán, Luma recoja los bártulos y se vaya, porque no da pie con bola después o está perdiendo demasiado. O sea, los extremos de ese contrato son malos para el pueblo de Puerto Rico, entre otros el asunto de aumentar la tarifa de energía eléctrica. Pero para mí lo más importante es que el Ejecutivo se mantiene en su posición y justifica vetar una resolución, un proyecto de la Cámara de Representantes que iría a establecer que el contrato de Luma hay que enmendarlo. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho antes que Pierluisi, quien en campaña dijo que si lo tenía que enmendar, iba a enmendar el contrato de Luma, dice hoy, escogido por el 32% de los votos de quienes fueron a votar en noviembre del 2020, 405,000 personas, un poco más, dice: yo lo que hice fue estudiar la legislación y me tomé el tiempo de enviarles una comunicación que explica un detalle las razones por las cuales he vetado la medida. Esto es Pierluisi hablando con la legislatura. Es inconstitucional por vía legislativa enmendar un contrato debidamente otorgado y menoscabar las obligaciones de las instrumentalidades del gobierno. A rayo. O sea que Pierluisi dice que es inconstitucional que haya un mandato del legislativo para que se enmiende el contrato de Luma en favor del pueblo de Puerto Rico.
Yo siempre he estado en la mejor disposición de que se enmiende para beneficio del pueblo de ser necesario. Gobernador, en un mismo párrafo de su comunicado, usted se contradice. ¿Está a favor o no a favor? Ponga que usted no está a favor de que sea por la vía, por el fiat legislativo. Que se ordene o no la enmienda. Si usted dice que el contrato se puede enmendar, ¿por qué no se sientan otra vez con Luma y lo enmiendan? ¿Por qué no lo enmiendan en esos extremos que se alega y se ha puntualizado con todo lo que tiene que ver con los trabajadores, 4,000 y pico de trabajadores? Todo lo que tiene que ver con esa posibilidad de salir del país, recoger los bártulos e irse en medio de un huracán, que usted sabe cuáles son las posibilidades de que el país que está en la ruta de los huracanes tenga el impacto de un huracán en la temporada o fuera de la temporada, porque gracias al cambio climático estamos donde estamos con relación a la llegada o no de un evento atmosférico como este. Entonces, si está a favor de que se enmiende en favor del pueblo, pues enmiéndelo en favor del pueblo. Y es esa terquedad, es ese para atrás y para adelante del gobernador Pierluisi lo que provoca aparentemente que Luis Raúl Torres le diga, pues mire, nosotros no le vamos a confirmar a la Dieselhammer, porque ustedes no quieren enmendar el contrato de Luma. Ojo, que estamos claros de que Pierluisi lo hace porque sabe que la Junta le ha dicho para ningún lado, ese contrato no lo vas a tocar. Pero el problema político que tiene Pedro Pierluisi es que él tiene que responderle al país que está diciendo hace rato, la Junta está como metiendo las manos, lo que debió haber sabido el país en un momento dado, que la Junta era quien iba a mandar aquí. Y ahí están, yo creo que los huevos en el medio del camino que tiene Pedro Pierluisi para dirigir el país. Y hoy hay ese tranque entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué va a pasar? Yo creo que aquí van a rodar muchas cabezas. Y que Larry Selhammer debe estar, pero en crisis. Sobre todo, no olvidemos que Larry Selhammer fue uno de los que se sentó con el entonces presidente, en algún momento con el entonces presidente del Senado, Eduardo Batia, y participaron del proyecto hacia la contratación en este momento de un Luma y de los que estuvieron en la línea de ser considerados para privatizar en parte y poder reestructurar el sistema de energía de Puerto Rico después del huracán María. Todo eso está por ahí. Todo eso. Válgame, eso es una dictadura. La democracia es sinónimo de enmendar leyes o realizar leyes a favor del pueblo, el cual es la fuerza económica de un país. Adeli Crescioni. Saludos, Adeli, y bienvenida a Bonita Radio porque no te había visto. Yo me tengo que ir. Ya es hora de que nos vayamos. Ya me deben estar pidiendo la luz por seña allí en la red informativa. Recuerden, nuestros análisis continúan siendo puntuales desde el periodismo. Estamos en bonitasradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21 recibe cheques o giros postales a través del correo PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Todas las redes sociales, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify. También allí están nuestros podcasts, que por ahí viene un nuevo podcast de Plan de Contingencia y ya mismo vamos a producir su primer live. No dejen de perdérselo. Todo está en esas diferentes plataformas. ¿Y mi taza para cuándo? Queremos la taza y su costo. Carmen, venimos por ahí con sorpresas. No solamente van a haber tazas, van a haber camisetas y van a haber otros esfuerzos también de promoción, porque por ahí viene el evento de fundraising de Fundación Periodismo 21 y la celebración de los 10 años de Bonita Radio. Exacto, rojo y azul, Batia y Selhammer, dice José. Por ahí está mi amiga Emma Roda. Saludos, Emma. Dice Emma, recordemos darle las gracias a Eduardo por sembrar y abonar la semilla de Luma. Ese senador
hizo todo lo posible por destruir y vender la autoridad. Sobre ese trabajo de Zapata, me imagino, se monta lo que tenemos hoy. Gracias, Emma, por tu recordatorio. Por eso lo traje, porque realmente esos son los protagonistas de ese momento en que se discutió hacia dónde iba la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos sabían que la Junta manda, pero tratan de engañar al país. La Junta y el pueblo mandan. Sandra García. Saludos, Sandra. Gracias por estar siempre. Gente, éxito. Esta tarde a las 5 no se pueden perder la entrevista que le hiciéramos a 2 profesoras de Colombia sobre el conflicto colombiano. Hablamos de los contextos, de cómo lo ven, de la participación de las diferentes generaciones en lo que está pasando en Colombia hoy. Les va a servir de mucho para empezar la discusión. Créanme que vamos a iniciar la discusión, ya tenemos contacto con estas 2 profesoras y vamos a tener otros invitados e invitadas desde allí, desde Colombia. No se lo pierdan a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Yo los dejo, ahora sí me voy con la música. Hasta mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café.